con el padre Carlos Rosel Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre la divinidad de Dios. Padre, ¿se llama Cristo, Jesús o Emmanuel? ¿Cómo se llama en realidad? A ver, antes que te responda, creo que tu pregunta sería la divinidad de Jesús, no la divinidad de Dios, porque es redundancia, pues Dios es divino, ¿ya? Bueno. Ahora, lo que tú estás preguntando es cristología. Estás muy elevado, hermano. Yeah. Jesús significa Salvador, Cristo, ungido, Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Y estas tres palabras, Jesús, Cristo y Emmanuel, se aplican a la misma persona, al Hijo de Dios hecho hombre. Jesús es el Salvador, Jesús es el ungido, el Cristo, Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Se llama Dios, Yahvé, Jehová, Zeus o Alá. ¿Cómo se llama en realidad? A ver, ahí has mezclado varias religiones. En la religión judía es Yahvé, pero en el siglo IX, siglo X después de Cristo, los especialistas en la lengua hebrea hicieron un artificio con las 4 letras sagradas de Yahvé, pusieron las vocales de Adonai, que significa Señor, y salió Jehová, pero Jehová no es la pronunciación correcta. La pronunciación correcta es Yahvé. Repito, la pronunciación correcta de Yahvé, que significa el que es, yo soy el que soy, no me debe llevar a decir Jehová. Jehová es una mala pronunciación, porque es un artificio que se hizo colocando las vocales de Adonai a las 4 letras de Yahvé. Y sobre los testigos de Jehová, ¿qué me puede decir? Que están utilizando un nombre que no corresponde a una pronunciación correcta de Yahvé. ¿Qué tan cierto es que Jesús es el Hijo de Dios? Es recontra cierto, es la base y el fundamento de nuestra fe. Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Qué tan cierto es que Jesús tiene el linaje y la estirpe del rey David? Es recontra cierto, y aquí entra a tallar San José, porque San José lo dice la Escritura, lo dice el Evangelio según San Mateo, lo dice la palabra de Dios, era del linaje de David. San José era del linaje de David, y cuando un padre adoptaba a un niño, le pasaba su linaje, y por lo tanto el linaje de Jesús es davídico, gracias a que su padre adoptivo, San José, era del linaje de David. ¿El linaje de David se adopta o nace con uno? En el caso concreto de Jesús, la adopción que realiza José es lo que le hizo posible que su linaje fuera davídico. ¿Por qué fue elegida María entre todas las mujeres? Por pura gracia de Dios. Dios primerió, utilizando una expresión del Papa Francisco, en la vida de la Virgen. Entonces Dios gratuitamente eligió a María para ser la madre de Salvador. ¿Por qué José es su castísimo esposo y es tan castísimo como dicen? San José fue elegido por Dios también, así como hay una elección gratuita de Dios en la vida de María, también hay una elección gratuita de Dios en la vida de San José. Y por lo tanto, en la vida de San José se muestra la gratuidad de ese Dios que lo eligió a él y le dio todas las gracias y dones para que sea el esposo castísimo de María, puro, limpio, y el padre adoptivo de Jesús. ¿Qué tan poderoso es el arcángel Gabriel? Bueno, el que es todopoderoso es Dios, por ahí hay que empezar. Y los ángeles participan del poder de Dios, porque Dios lo ha querido así. Y dentro de los ángeles hay una jerarquía y los arcángeles tienen
una labor especial. En este caso concreto, San Miguel Arcángel es el protector de la iglesia y el que lidera el ejército celestial contra Satanás y los demonios. ¿Qué tan importante fue la anunciación del Arcángel Gabriel? Es un momento fundamental en la vida de la humanidad, en la historia de la salvación. La encarnación es el acontecimiento clave, y en ese pasaje de la anunciación, gracias al sí de María, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y este 25 de marzo vamos a celebrar la anunciación, y en el fondo de la anunciación está la verdad de la encarnación. ¿Un arcángel como Gabriel tiene el mismo poder de Dios? Ya lo he dicho, Dios es todopoderoso, los ángeles no tienen el poder de Dios. ¿Un arcángel como Gabriel puede tener injerencia en las personas? A ver, los ángeles, los santos, son mediadores ante Dios, ayudan, pero la decisión es tuya, doctor. ¿Qué se necesita para ser una persona de buena voluntad? Que tu voluntad armonice con la voluntad de Dios, que tú puedas decir como la Virgen: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué implica aceptar la voluntad de Dios? Implica decirle sí a Dios en las buenas y en las malas, cuando todo sale bien o cuando todo sale mal, cuando gana, empata o pierde Perú. ¿Por qué los años de la niñez y la adolescencia de Jesús no se conocen? Se conoce algo. Los evangelios de la infancia nos presentan la infancia de Jesús, nos presentan a Jesús que se perdió a los 12 años y fue hallado en el templo. Los evangelios de la infancia son Mateo y Lucas. Ahora, no nos dicen toditito lo que hizo Jesús de niño o adolescente. Tampoco conocemos muchos detalles de la vida oculta del Señor, su vida como trabajador. Sabemos que era trabajador, se le llamaba el hijo del carpintero, pero lo que sabemos de Jesús es suficiente y punto. ¿Por qué Jesús no se casó con María Magdalena? Nuestro Señor Jesucristo fue célibe y mostró el valor del celibato. Y Jesús nos enseñó a tratar a las mujeres con mucho respeto y delicadeza. Y María Magdalena fue discípula de Jesús, como fue otras mujeres, lo cual manifiesta cómo Jesús valoró la figura de la mujer. Y nosotros no podemos aceptar esas leyendas con inclusive un rasgo de anticristianismo, de presentar a María Magdalena como si fuese pues una mujer enamorada de Jesús en un sentido malo, porque hay un sentido bueno del enamoramiento, ¿no? Un sacerdote ama a Jesús, una consagrada ama a Jesús, un cristiano ama a Jesús. Hay que estar enamorados de Jesús en un sentido espiritual, en un sentido sublime, no en un sentido de connotación sexual. ¿Por qué Jesús no se casó con la hija de Jairo después de haber hecho el milagro? Bueno, ya estas preguntas están de más, ya le he respondido con lo de María Magdalena, ¿no? Siguiente. Bueno. El hecho de que Jesús haga el milagro con una mujer implica una especie de vínculo, contacto o compromiso con esa mujer. Los milagros de Jesús expresan que es Dios hecho hombre y que Jesús viene a hacer el bien a todos los hombres, sean varones o mujeres. O sea que Jesús era bien profesional cuando hacía los milagros. Jesús es Dios, ¿no? No sé si te queda claro. Sí. Ya. ¿Qué pedagogía y catequesis hubiera impartido la Iglesia Católica si Jesús se casaba en algún momento? Ya te he dicho que Jesús trae un estilo de vida diferente y quisiera que tus preguntas las centres en quién es Jesús, como enseña la Iglesia. Si Jesús hubiera sido padre de familia, hubiera
se hubiera promovido la imagen de padre de familia en la Iglesia Católica o no? A ver, parece que no me has entendido. Tienes que preguntar cosas que han ocurrido, no cosas hipotéticas, porque si no, entrevista a otra persona, pues, ¿no? El sacerdote padre. tiene que hablar sobre lo que está en la escritura. Un sacerdote no habla de cosas de ficción, Ya, porque si no dejamos aquí la entrevista. ya está. Ya. ¿Te quedó claro, no? Sí, padre. Ya. ¿Qué Dime cosas reales de Jesús. Ya. ¿Qué Cosas significa, reales. ¿Qué significa la palabra hermanos en la época de Jesús? Ya, eso está bien, esa pregunta sí está bien, porque dice en la Biblia hermanos de Jesús. Hermano, en la Biblia son parientes. Entonces, si tú lees Génesis 13:8, ahí encontramos que Abraham y Lot se llaman hermanos, pero sabemos que Abraham era el tío de Lot, Lot el sobrino de Abraham. Y cuando en los evangelios se dice los hermanos de Jesús, estamos hablando de los parientes de Jesús, porque la Virgen, nuestra Madre Santísima, es virgen antes, durante y después del parto. Por lo tanto, es incorrecto presentar los hermanos de Jesús como que la Virgen tuviese otros hijos. Eso es totalmente incorrecto. Ya. ¿Jesús quería formar una iglesia desde un principio o todo fue una idea e iniciativa rigurosa, exhaustiva y ambiciosa de los apóstoles? La iglesia viene de Cristo y Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Como Dios, pues Él lo sabe todo y tenía un plan desde toda la eternidad. Por lo tanto, la iglesia está en el corazón de Cristo y en el origen de la iglesia está la voluntad de Cristo desde el inicio. ¿Jesús se mandaba solo o era hijo sobreprotegido de la Virgen María? A ver, Jesucristo todo lo que hace lo hace para agradar al Padre. Jesús tiene dos filiaciones. La filiación divina, Él es el Hijo del Padre y todo lo que hace para agradar al Padre. Y Jesús es el Hijo de María. Y es un verdadero hijo y María es modelo de madre. Y una madre como tiene que ser, protege a su hijo. Y una buena madre, y la mejor madre es María, no cae en el error de una sobreprotección. La Virgen Santísima es modelo de madre y ella, como la mejor de las madres, educó correctamente a su hijo, a Jesucristo, nada menos que el Emmanuel, dándole siempre lo que tenía que darle toda madre, cariño, ternura y también los márgenes propios que da una madre a sus hijos para que se desarrollen. Padre, ¿y por qué la Virgen María hizo mal tercio cuando Jesús fue a las bodas de Caná? Y fue a la misma fiesta que Jesús fue cuando era joven. No entiendo tu pregunta, pero... Lo que pasa es que cuando lees las bodas de Caná en la Biblia, dice de que Jesús tuvo injerencia de la Virgen María, por eso. No, tienes que leer bien los evangelios, doctor. La Virgen María estuvo con Jesús porque en la época de Jesús, y es costumbre judía, la familia va a celebrar una boda. Es la familia la que es invitada, no va cada uno por su lado. Y esto también muestra que ahí ya no estaba San José, con lo cual la boda de Caná es una prueba de que San José había muerto. Entonces, la presencia de la Virgen María en la boda de Caná muestra que la familia es la que participa en la celebración, y más bien el pasaje de la boda de Caná te enseña que Jesús le hace caso a su Madre Santísima. Es un pasaje fundamental para hablar de María como intercesora ante Jesús. ¿Qué tanto riesgo tuvo la vida de Jesús por ser el Mesías en tiempos del Imperio Romano? ¿Qué tanto riesgo y peligro tuvo la vida de Jesús? A ver, Jesús, desde que empezó su caminar por este mundo hasta el Calvario, fue perseguido. Lo quieren matar de niño, Herodes quiere matar al niño. Qué importante es la labor de San José y la Virgen. Nadie es profeta en su tierra, lo va a decir Jesús. Jesús no fue aceptado por la gran mayoría de los judíos. Jesús es clavado en el madero, insultado incluso estando en la cruz. Jesús es el mártir con mayúsculas, con eso te estoy respondiendo.
El mesianismo de Jesús es martirial. Jesús es el siervo de Yahvé que anunciaba Isaías. Isaías, en los llamados poemas del siervo de Yahvé, anuncia que vendrá un siervo de Yahvé que cargará sobre sí los pecados del pueblo, que será insultado, humillado, que será desfigurado a tal punto que no tiene apariencia, dice, de varón, ¿no? Está todo desfigurado por los insultos, por los salivazos. Y nosotros que seguimos a Cristo, y tú que sigues a Cristo, tienes que defender a Cristo en tu vida, con tu propia vida, así que tienes que ser mártir. ¿Por qué a los romanos no les gustaba el liderazgo de Jesús? Primero porque eran paganos y no creían en el Dios vivo y verdadero, y en segundo lugar porque Jesús fue revolucionario, porque hablaba de la justicia también, hablaba de la honestidad, hablaba de tratarnos como hermanos, y un romano no trataba como hermano un judío, y también los judíos no trataban como hermanos a los samaritanos. Entonces el mensaje de Jesús es un mensaje revolucionario en un sentido correcto, porque es un mensaje de amor, del amor verdadero. ¿Jesús era mago o era un ser bendecido por Dios al hacer los milagros? A ver, doctor, ¿qué te dice tu catecismo? ¿Jesucristo es verdadero Dios o no es verdadero Dios? Verdadero Dios, verdadero hombre, el verbo de Dios hecho carne. Estás que la rompes. Entonces ya tú mismo te has respondido, ¿no? Jesús no era un mago, no era un hechicero, no era alguien que hacía alucinaciones. Como es Dios, tiene todo el poder, y como verdadero hombre es cercano a los hombres. ¿Cuál es la diferencia entre milagro y magia? La magia es alucinación, y entendida mal, tiene que ver con el diablo, ¿no? El diablo es el experto en el engaño. Estoy hablando de la magia negra, ¿no? Porque habla también del mago, que el conejito, de esto estoy hablando. ¿Me entiendes, no? Sí, Padre. Jesucristo, verdadero Dios, es capaz de cambiar las leyes de la naturaleza. Por eso, más que cambiar las leyes de la naturaleza, superarlas, ¿no? Por eso puede caminar sobre las aguas, por eso resucita a Lázaro, resucita al hijo de la viuda de Naín, resucita a la hija de Jairo. Jesús, como Dios, es todopoderoso, tiene todo el poder. Se le llama el Pantocrator, tiene todo el poder. ¿La fe de los hombres también pueden hacer milagros moviendo montañas? Ningún hombre puede hacer milagros. La fe hace que uno esté fuerte, que esté conectado con Dios, y que pueda hacer uno cosas que humanamente hablando no podemos hacer. En eso consiste la fortaleza de la fe. ¿Solamente los santos hacen milagros? El único que hace milagros es Dios. Jesucristo hace milagros porque es Dios hecho hombre, el Emmanuel. Los santos interceden ante Dios para que se obren los milagros, siendo la primera la Virgen María. ¿Qué pasa cuando las personas en vida tienen un poder o una espiritualidad muy desarrollada? Primero habría que ver si de verdad tienen un poder, ¿no? Habría que discernir. Y si tienen cierto poder que no lo tiene otra persona, que utilicen bien ese poder, ese carisma, se llama en la fe, para el bien de los demás. Si tú tienes el carisma, la gracia, por ejemplo, de intuir el futuro, utiliza eso para el bien de los demás. Hay gente que tiene ese carisma, intuyen algo del futuro, Dios les ha dado ese carisma. Hay quienes tienen el don, la gracia de la sanación, otros tienen el don, el carisma del canto, por ejemplo. Entonces hay que utilizar los dones para la gloria de Dios y para el bien de los demás. ¿Y qué es un carisma? Viene de charis, griego, que significa gracia, carisma, gracia, don del Espíritu Santo, para bien tuyo, pero sobre todo para bien de los demás. ¿Cómo se educa y cómo se controla ese don o esa espiritualidad muy desarrollada de algunas personas? ¿Cómo se educa, cómo se controla ese don o esa espiritualidad muy desarrollada de las personas? Primero, con humildad. Nadie tiene que creerse la última Coca-Cola del desierto cuando percibe que tiene un don. Muy humildes tenemos que ser cuando descubrimos un don, una gracia.
La humildad lleva al servicio, poner los dones, los carismas al servicio de los demás, que sirva para la edificación de la iglesia. ¿De dónde viene el hecho de que una persona tenga una muy buena vibra? En primer lugar, esa palabra vibra no debería usarla ningún católico porque eso es propio de la nueva era. Entonces tu pregunta la tengo que mejorar, ¿no? Hay personas que son agradables, amables, que transmiten santidad y a eso tenemos que aspirar. Eso de buena vibra o mala vibra es un lenguaje de nueva era. Lo que tenemos que decir es, ¿estás en gracia o estás en pecado? Punto, hermano. ¿Estás en gracia o estás en pecado? Aquí no hay café con leche. Aquí no hay buena vibra, mala vibra. ¿Estás en gracia o estás en pecado? ¿Reflejas a Cristo o no reflejas a Cristo? Entonces, tú pregúntate, ¿reflejo a Cristo o no reflejo a Cristo? Entonces, si la buena vibra es de la nueva era, ¿cómo se podría llamar al impacto, a la influencia o a la energía que transmite, que aflora, que otorga, que brinda a la persona en un determinado momento? La energía... ¿Sabes qué? Yo te invito a que leas 2 de Corintios 2:15. Hay que tener el buen olor de Cristo. Háblame así, hermano. Entonces, ¿tienes el buen olor de Cristo o no tienes el buen olor de Cristo? Entonces eso se llama olor de santidad, olor de Cristo. Sí, estás inspirado hoy día, doctor. Ya, ¿y qué es el olor de Cristo? ¿Qué Por es ejemplo, el olor de cuando esa santidad? persona te transmite paz, te da buenos consejos, te corrige, te ayuda, te da ejemplo. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. No buena vibra, mala vibra. Esa persona me ha edificado. Me ha edificado Freddy porque lo he visto rezar, porque lo he visto que vive bien la misa, porque lo he visto que le reza a la Virgen. Eso es lo que tenemos que decir de alguien que genera un ambiente bueno, porque está teniendo el buen olor de Cristo. Ya. ¿Y cómo se recarga ese buen olor de Cristo? Ese olor de santidad que tiene una persona. ¿Cómo se recarga? Bueno, tú lo vas a responder. Tú vienes aquí al santuario y vienes a que A que me confiese, Ya, a 2. frecuentar los sacramentos, a entrar en comunión con Dios. Sí. Y de yapa te comes todos los chocolates que el padre Carlos no se come. Pero lo primero vienes a que te confiese, comulgas, estás en misa, ahí te enchufas, entendido el enchufarse, conectarse con el Dios que te transforma la vida. Si tú eres una persona que frecuenta los sacramentos, escucha la palabra de Dios, tiene devoción a la Virgen, con tu más y menos, poco a poco vas a ir teniendo el buen olor de Cristo. ¿Por qué Judas Iscariote, para entregar a Jesús, le dio un beso a Jesús? ¿O era un homosexual ardido con un cariño no correspondido? No, tu pregunta también no está bien centrada. Era muy propio de la costumbre judía dar el beso en la mejilla como señal de cariño e identificación. Entonces es una forma de identificar al maestro, ¿no? ¿Por qué Jesús le dijo a Juan, he ahí a tu madre? Porque Jesús está declarando lo que ya desde la encarnación es María Santísima. El momento en que el Verbo se encarnó, en ese momento Jesús se convierte en nuestro hermano. Y por tanto, si Jesús es nuestro hermano, María es nuestra madre. Entonces en la cruz Jesús declara, muestra públicamente que María es nuestra madre, dándole al discípulo amado a María. Pero ya la Virgen es nuestra madre desde el momento de la encarnación, porque en el momento de la encarnación Jesús se constituye como nuestro hermano. ¿Por qué Juan es el discípulo amado?
¿Quién es el que puso su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena? Juan. ¿Quién es el que escucha de los labios de Jesús, he ahí a tu madre? Juan. ¿Quién es el que, cuando María Magdalena dice que el sepulcro está vacío, sale corriendo con Pedro, llega primero porque Pedro era más gordito y espera a Pedro, y no entra, espera a Pedro para entrar? Juan. ¿Quién es el que, cuando Jesús apareció a orillas del lago de Tiberíades, estando en la barca, los discípulos pescando, dice, es el Señor? Es el único que dice, es el Señor. Juan. Entonces Juan aparece como el discípulo que se refugia en el corazón de Jesús, que acoge a María como madre, que respeta a Pedro, que tiene una mirada limpia porque tenía un corazón puro. Por eso es el discípulo amado. Doctor, anda cerrando ya. ¿Por qué Jesús resucitó? Tu pregunta es interesante. ¿Por qué Jesús resucitó? Porque Él es el Señor de la vida. Porque la muerte no puede devorar al Emmanuel. Porque la muerte no es más que la vida y Cristo es la vida. Jesús resucitó como verdadero hombre, como Dios nunca murió. Quiero aclarar, Dios es, Dios es. Jesús en cuanto hombre resucitó porque Él es el Señor de la vida y su humanidad santísima, ungida por el Espíritu Santo, no fue atrapada por la muerte. Última pregunta, doctor. ¿Por qué Jesús, si había resucitado y estaba vivo de nuevo, no se fue de viaje con sus apóstoles a evangelizar por todos los confines de la tierra? Tu pregunta es interesante, pero te voy a responder con un cuentito que narro a los niños y con esto terminamos, ¿ya? No, falta la yapa, el plus. No, ya con... La yapa, ¿cuál va a ser la yapa? Ya yo después le digo. No, pero te tendrá que ser una buena pregunta, porque Sí, si sí. no, olvídate de postres ya. Ya, ya. A ver, escucha el cuento, doctor. Sí. Este cuento dice que cuando Jesús resucitó, convocó una conferencia de prensa donde estaban todos los ángeles. Y entonces un ángel le pregunta, Señor, cuéntanos cómo estabas adentro ahí en el sepulcro. Y Jesús le explicó, todo estaba oscuro. Y Jesús, ¿qué te sientes ahora que has resucitado? Y Jesús dice, bueno, me siento alegre y contento porque he mostrado que la vida es más que la muerte. Y cada ángel iba haciendo una pregunta. Y dice este cuentito que el ángel más inteligente, por poner un calificativo, le dice a Jesús, Señor, ahora que has resucitado, ¿qué vas a hacer para que todo el mundo se entere que tú estás vivo? ¿Qué vas a hacer? Y Jesús le dice a este ángel, he convocado a mis apóstoles y los he enviado por todo el mundo. Ese es el plan que yo tengo. Y el ángel le dice, pero Señor, tus apóstoles son de barro. Ya uno te traicionó, el otro te negó 3 veces. ¿No tienes otro plan? Y Jesús le dice al ángel, ese es el único plan que tengo, yo confío en mis apóstoles. Te respondo, doctor, el plan de Jesús es ese, que tú evangelices, que tú vayas a anunciar el evangelio. Jesús ya hizo todo, murió por nosotros en la cruz, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre. Ya Jesús hizo, disculpa, su chamba, por utilizar una expresión de barrio. Y hizo su chamba. Ahora, haz tu chamba tú. A ver qué estás haciendo tú en tu instituto. ¿Dónde estudias? En el Instituto CEPEA, Ya, pues, a ver, de Pueblo Libre, ¿estás en Lima. evangelizando ahí? Sí, estoy dando el ejemplo. Ya, Y en haciendo Magdalena. cantera, haciendo semillero. Ya, espero que evangelices, ¿sabes? Que no te caviaricen, hermano. Sí. Ya, última pregunta y hoy sí terminamos, doctor. ¿Por qué Jesús, como amo, Señor y Rey del universo, no aparece en el Apocalipsis,
Más que todo si es el Hijo de Dios. Ahora sí has hecho una buena pregunta, ¿no? Y ya con esto terminamos, ¿no? Es una buena pregunta porque, mira, el Apocalipsis es totalmente cristológico. Te explico. En el Apocalipsis aparece el Cordero degollado puesto en pie. Tu pregunta es interesante, no aparece Jesús en el Apocalipsis, sí aparece Jesús. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesús Cristo. Cordero degollado, dice el Apocalipsis. Jesús va a la cruz, muere, derrama su sangre. Puesto en pie, resucitado. A lo largo del Apocalipsis se nos dice qué hizo Jesús, ha muerto y ha resucitado. ¿Y qué va a hacer Jesús? Jesús va a venir por segunda vez, eso está en el Apocalipsis. El Señor vendrá. Entonces todo el Apocalipsis es profundamente cristológico y más bien cranea una entrevista sobre el Apocalipsis, pero piénsalo bien, pero no estés haciendo preguntas de periodista caviar, hermano. Hasta aquí la entrevista, gracias. Ya, padre, pero una cuestión. A veces en el Apocalipsis dice una mujer coronada con dos estrellas. María, la Virgen María, pues. ¿Y por qué Jesús o Cristo no puede ser la persona o la figura coronada con dos estrellas? No, porque aquí más bien se manifiesta como la Virgen participa de la gloria de su Hijo Jesucristo. Apocalipsis 12:1, y gracias por decirlo, porque los evangélicos dicen que la Virgen no está en el cielo en cuerpo y alma, pero en Apocalipsis 12:1, ahí está clarísimo. Ya, doctor, se acabó Padre, el caño. ya, una última consulta, pues, de regalo. Ya. Pero haz buenas preguntas, doctor, ya Ya. no hagas preguntas tontas. Ya, padre. Pregunta, por ejemplo, tu experiencia de Jesús. Ya, bueno. Padre, ¿por qué la Virgen María, si apareció en Guadalupe, Lourdes y Fátima, no se quedó en la tierra para irse a vivir al Vaticano y ayudar al Papa Francisco o al Papa Juan Pablo II o al Papa Benedicto XVI a evangelizar? Está medio hoy día con una teología ficción, hermano. A ver, María Santísima, digo lo mismo que dije de Jesús, ya cumplió su labor. La Virgen está gloriosa, porque la Virgen es criatura. Una criatura tiene un tiempo de vida en la tierra. Y María en el cielo está intercediendo por la iglesia. Y la Virgen está con nosotros. ¿Tú sientes la presencia de la Virgen? Sí, yo soy mariano Claro, tú eres mariano y yo sé que tú rezas el rosario con tu abuelita y eucarístico. y rezas tu rosario de María con la vocación. De María de Satanudos. Entonces, la Virgen está acá con nosotros. Entonces, la Virgen ya hizo su chamba, ahora que el Papa, que los obispos, que los cardenales, los sacerdotes hagan su chamba de anunciar el Evangelio. Muchas gracias, doctor. Amén. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor en la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa para la Cámara de Predi Armando Romero Paredes. No se pierda el Correo Mariano, su boletín informativo de la Arquidiócesis de Lima, a cargo de Monseñor José Ignacio Alemán y Grau. Ya, También no se pierdan los programas radiales del padre Carlos Rosel de Almeida, confirmando nuestra fe los martes a las 10 de la mañana por Radio María Perú y los domingos el programa Hoy es el Día del Señor a las 9:30 de la mañana por Radio María Perú. Lo puedes sintonizar en cualquier equipo o en cualquier aparato, dispositivo de audio, de sonido. Lo puedes sintonizar en la radio, lo puedes sintonizar en la página web de Radio María Perú y lo puedes sintonizar en el fanpage o en la página de Facebook de Radio María Perú, esa página de Facebook o ese fanpage con la Virgen en tonos turquesas, pasteles y celestes. También no deje de comprar, no deje de regalar, no deje de compartir, no deje de leer los libros del padre Carlos Rosel de Almeida, Semillas de Misericordia, El brazo que sostuvo a Dios, y Los ratitos, como un ratito con la Virgen María, de Editorial Paulinas, de venta en Librerías Paulinas, Librería San Pablo,
Librería Santa Faustina del Señor de la Divina Misericordia de Surco, de acá, de cerca del Parque La Amistad, y la librería salesiana de las primeras cuadras de la Avenida Brasil. Gracias, Padre.